Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, decimos santo, santo, santo. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 24, los versículos 13 hasta el 35. Y por eso en este momento quiero invitarte a que puedas leer conmigo de manera alternativa este pasaje del día de hoy. Dice lo siguiente: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí es la lectura del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Ayúdanos a comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a poder comprender tu palabra. Haz arder nuestro corazón
con tu palabra. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con el versículo clave. Leámoslo todos juntos, por favor. Ya, y se decían el uno... Hoy no estaba, ¿no? Otra vez. Ya, y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hoy queremos hablar del camino a Emaús. Camino a Emaús. En los evangelios podemos encontrar una gran cantidad de milagros que nuestro Señor Jesús realizó. Él convirtió el agua en vino, multiplicó el pan para alimentar a muchos, caminó sobre el mar, calmó una tempestad, expulsó demonios, levantó muertos y sanó enfermos, entre otros prodigios. Pero una de las señales más fascinantes que Jesús realizó es la curación de los que fueron ciegos. En el libro de Lucas podemos encontrar, por ejemplo, el caso del mendigo Bartimeo. Cuando él escuchó que Jesús pasaba cerca suyo, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Al oírlo, Jesús lo mandó llamar y le concedió aquello que él pedía. Le concedió la vista. Claramente este milagro fue el resultado de la fe de aquel mendigo que podía ver mucho más que los que creían ver, de los que no eran ciegos. Así que su fe en Jesús lo condujo a su sanación. Siendo médico de profesión, Lucas tomó con seriedad las distintas sanidades del Señor. Por eso, en su evangelio, él las describe con singular detalle. Pero en la palabra de hoy, este autor se queda perplejo ante otro milagro de Jesús. Un particular milagro que resultó ser inverso al de hacer ver a un ciego. Porque aquel que le dio la vista a uno que tuvo fe, ahora vela los ojos de los que son incrédulos. Ciega los ojos de 2 discípulos en su camino a la ciudad de Emaús, que no podían aceptar su resurrección por tener falta de fe. En una ocasión, luego de curar justamente a un ciego de nacimiento, Jesús proclamó: «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». En su paradójica afirmación, el Señor aseguró que a Él le agrada dar la vista al que reconoce su ceguera espiritual y viene ante su presencia con fe, pero, asimismo, quita la visión de quienes, siendo incrédulos, creen ver. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No es así? ¿Lo conocen? Pero en los criterios del Señor funciona mejor otro refrán: no hay peor ciego que el que no quiere creer. Decíamos que entre los milagros de Jesús, entre los más fascinantes, estaba el de dar vista a los ciegos. Porque esto es precisamente lo que Él vino a hacer con cada uno de nosotros. El Señor vino a abrir los ojos de quienes no han podido ver y nos da el entendimiento de su palabra para que podamos ser salvos. En este día, Jesús viene a nuestro encuentro para darnos la vista. Viene a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos reconocerlo, creer en Él y seguirlo. Sobre todo, Él quiere que vivamos, como vimos la semana pasada, en la victoria de su resurrección. Así que no dudemos en recibir con fe a nuestro Señor. Y entonces Él abrirá nuestros ojos, nos dará entendimiento y hará arder nuestros corazones con su palabra. Amén. Como habíamos visto, luego de la muerte de Jesús, las fieles mujeres se acercaron al sepulcro para ungir su cuerpo. Sin embargo, al llegar se encontraron con que la piedra de la entrada había sido removida y que la tumba estaba vacía. Entonces se les aparecieron unos varones que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ha resucitado. Jesús había resucitado. Ante esta maravillosa noticia, ellas corrieron a dar aviso a los discípulos. Sin embargo, ellos no les creyeron. Los que recibieron esta noticia no solo fueron los 11
los 11 apóstoles, sino que un grupo mayor de seguidores, y ninguno les creyó. Ese mismo día, 2 de ellos abandonaron Jerusalén y se dirigieron a Emaús, una ciudad que se encontraba a unos 12 kilómetros de distancia desde Jerusalén. A diferencia de Pedro, que se había acercado a la tumba de Jesús para constatar la versión de las mujeres, ellos no verificaron nada. No trataron de saber la verdad de lo que había ocurrido. Simplemente emprendieron el viaje hacia sus antiguas tareas rutinarias. Abandonaron la ciudad porque se sentían frustrados y consternados ante lo que había pasado. Y creían que no había nada más por hacer allí. De esta forma, en su camino a Emaús, aquellos hombres iban hablando de lo que había sucedido. Pero mientras marchaban, como nos relata Lucas, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús resucitado vino al encuentro de aquellos hombres. No obstante, los ojos de estos discípulos estaban velados y no pudieron reconocerlo. El Señor les había nublado la vista para que no pudiesen identificarlo. Luego, uniéndose a la conversación, como cualquier desconocido que busca entablar un diálogo en el camino, Jesús les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor se mostró interesado en la charla que compartían, aunque sabía perfectamente de qué hablaban. Y aunque sabía perfectamente de qué hablaban, simuló no conocer del tema. Así los condujo a que ellos abriesen sus corazones y le contasen lo que les pasaba. En ese momento, con cierta indignación y asombro, Cleofas, uno de los caminantes, le respondió: ¿eres tú, el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Con estas palabras, Cleofas afirmó que la muerte del Señor había sido notoria para absolutamente todas las personas. Ante los levantamientos sociales y los eventos dramáticos vividos, nadie podía darse por desentendido. Sin embargo, en sus dichos se observa asimismo cierta decepción. Cleofas describe al Señor como un hombre de Nazaret, un profeta, un siervo de Dios, poderoso en hechos y en enseñanzas. Pero asimismo, da por cerrada la historia de ese hombre piadoso con su muerte en una cruz. De este modo, exteriorizó su falta de fe en Jesús como el Hijo de Dios y mostró su rechazo e incredulidad ante la idea de la resurrección del Señor. Por otro lado, él reveló su descontento contra los líderes religiosos y los gobernantes por haberle dado muerte a Jesús siendo inocente. Pero no reconoció la responsabilidad del pueblo en esa ejecución, ni mucho menos su propia responsabilidad por la muerte de su maestro. No entendía qué relación había entre su propia vida y el sacrificio del Señor. Por eso estaba camino a Emaús. Y por eso manifestó su insatisfacción al decir: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Para estos discípulos, con la muerte de Jesús, la esperanza de ser redimidos por Él se había desvanecido. Porque ellos pretendían una emancipación nacional. Pretendían que el pueblo de Israel fuese liberado del dominio romano. Pretendían una redención política. No obstante, nada de esto había acontecido. Sin embargo, lo más sorprendente del caso era que tanto Cleofas como su acompañante tenían el suficiente conocimiento de lo sucedido. Aún así, no habían creído en lo que señalaban las evidencias.
Esto podemos notarlo en lo que él añadió. Dijo, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Como ellos mismos confesaron, estos dos discípulos habían recibido bastantes testimonios acerca de la resurrección de Jesús. Pero no creyeron en ella. Rechazaron las palabras de las mujeres que les contaron acerca de la desaparición del cuerpo del Señor y su encuentro con los ángeles. No creyeron que su maestro había vuelto a la vida. Por más que supieron que hubo quienes se acercaron al sepulcro y verificaron que la piedra había sido removida y que el cuerpo no estaba allí. Y esto es algo realmente desconcertante. Aún sabiendo todo lo que sabían, ¿por qué no trataron de averiguar lo que había sucedido? ¿Por qué abandonaban la ciudad e iban camino a Emaús? ¿Por qué? ¿Por qué no investigaron hasta conocer la verdad? Porque si bien sabían mucho, no habían tomado la decisión de involucrarse con aquello que conocían. Y por lo tanto, eran conocedores incrédulos. Eran incrédulos intelectualmente equipados. Interesante, ¿no? Incrédulos intelectualmente equipados con la palabra de Dios y con el testimonio de los testigos. Eran seguidores sin fe, que por más que sabían mucho, pegaron la vuelta en cuanto no se sintieron satisfechos en sus expectativas. Por estos días hay muchas personas que viven como estos discípulos. Tienen en sus manos todas las herramientas para creer, pero no creen. Solo ven una parte del carácter del Señor y están a la espera de algún beneficio terrenal. Se consideran seguidores de Jesús y cuentan con el conocimiento suficiente para reconocer en Él al Hijo de Dios. Pero sus vidas no reflejan fe. Sus vidas no reflejan fe. Porque no profundizan en su experiencia personal con el Señor. Porque actúan como simples espectadores. Hablan de lo que otros experimentaron. Pero ellos mismos no llegan a la raíz, porque no se involucran, no indagan, no se interiorizan, no investigan, no se comprometen hasta obtener una certeza propia, hasta tener una seguridad individual, hasta tener un encuentro personal con el Señor resucitado. A causa de esto, por su inconstancia y superficialidad, cuando se sienten desanimados, cuando no ven cumplidas sus propias expectativas, abandonan Jerusalén y se toman el primer colectivo a Emaús. Por más que todavía resten cuestiones por resolver. Nuestro Señor ansía que podamos conocerlo, pero no solo con nuestra razón, sino que vengamos a un encuentro con Él. Que podamos reunirnos en una cita espiritual con Él. Para esto necesitamos buscarlo con determinación, perseverancia y sobre todo con fe. Dios nos promete en su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquel que busca al Señor con todo su corazón, Dios mismo promete que podrá encontrarlo. Y en Él hallará su salvación. Porque la salvación no es para los espectadores, sino para quienes examinan y buscan con persistencia hasta concretar un encuentro con su Señor. Por eso Jesús nos anima diciéndonos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sentís el ardiente deseo, una urgencia desesperada? ¿Tenés perseverancia? ¿Sentís esta necesidad de venir a un encuentro con el Señor? ¿Tenés un profundo anhelo de buscar a tu Señor hasta lograr un encuentro con Él? Amén. ¿Pero qué hubieras hecho en el lugar de Cleofas y su compañero? ¿Hubieras investigado hasta las últimas instancias o te hubieras encaminado a Emaús? Por más que haya muchas personas en una iglesia, si no tienen un compromiso real y sincero con el Señor, tarde o temprano se apartarán. Pegarán la vuelta a Emaús en cuanto enfrenten alguna adversidad o cuando sientan que sus sueños personales se frustran. Y por más que Jesús esté a su lado, no podrán verlo, porque tendrán sus ojos velados. Solo quienes se han afianzado en su comunión con el Señor podrán perseverar contra viento y marea y no abandonarán la embarcación aunque parezca hundirse. Solo los que se han esforzado por buscar al Señor hasta hallarlo permanecerán. Solo los que han alcanzado a entender cuál es la relación entre el sacrificio de Jesús y sus propias vidas prevalecerán. Seamos esa clase de discípulos. Discípulos comprometidos más que meros coleccionistas de conocimientos y testimonios. No hay mayor regocijo que llegar a encontrarnos con nuestro Señor luego de buscarlo con todo nuestro corazón. Y es allí, en nuestro encuentro personal con Jesús resucitado, donde nuestra fe y nuestra esperanza serán verdaderamente firmes. Amén. Qué interesante. A pesar de que aquellos discípulos se alejaban de Jerusalén, Jesús vino a su encuentro. Aunque ellos fueran infieles, Él se mantuvo fiel. Aunque ellos lo abandonaban, Él no los abandonó. Por eso, al oír sus comentarios pesimistas, el Señor los reprendió severamente, diciéndoles: ¡Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los ojos físicos de aquellos peregrinos estaban velados y no pudieron reconocer a Jesús. Pero sus ojos espirituales ya venían experimentando ceguera desde hacía tiempo. Ellos habían mantenido una perspectiva terrenal en cuanto al Mesías, pero si analizaban con cuidado las Escrituras, podrían reconocer que el Cristo debía padecer para entrar en su gloria. Tal como lo había graficado Isaías unos 700 años antes, el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Era necesario que el Cristo prometido cargara con el peso de nuestros pecados para librarnos del castigo de la muerte. Y asimismo, era necesario que Él venciera el poder del sepulcro para que entrara en la gloria celestial y para darnos esperanza de vida eterna. Por eso, además de la piedra removida y la tumba vacía, además del mensaje de los ángeles y la experiencia de las mujeres, y además de las palabras que Jesús mismo había dado de antemano, el Señor les aportó a esos caminantes un nuevo testimonio, el contenido de las Escrituras. Toda la palabra de Dios testifica a Jesús como el Mesías y Salvador prometido. Así que, por medio de enseñarles la Biblia, Jesús quitó primero el velo que cegaba espiritualmente a aquellos discípulos. Les reveló el significado de las Escrituras que se habían cumplido perfectamente en la vida del Señor para que ellos pudiesen ser salvos.
es que solo a través del conocimiento de la palabra de Dios podemos llegar a conocerlo y comprender su obra redentora. Solo por medio de la palabra de Dios podemos descubrir nuestro pecado, arrepentirnos y encontrar en Jesús a nuestro Salvador. Y solo por medio de la palabra de Dios podemos mantenernos en comunión con nuestro Señor, aprendiendo a consagrar nuestras vidas a Él por obedecerle. Por eso necesitamos absorber más y más de la palabra de Dios día tras día. Necesitamos estudiarla, practicarla y compartirla. De esta forma podremos experimentar el gozo de la presencia de nuestro Señor que camina a nuestro lado. Preguntémonos ahora, ¿cuánta reverencia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Con cuánta atención la recibimos? Luego de la dura reprensión de aquel forastero, los discípulos tendrían que haberse sentido ofendidos. ¿Cómo puede venir un desconocido a mí a reprenderme de esta manera? ¿Quién sos para decirme eso? Pero ellos reconocieron la voz de autoridad de aquel que los acompañaba. Por eso lo invitaron a quedarse con ellos, ya que el día declinaba. Y Jesús aceptó esta invitación. Pero entonces, algo maravilloso ocurrió durante esa estadía. Lucas nos dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Finalmente, los ojos físicos de aquellos discípulos les fueron abiertos. Y lograron identificar a aquel extraño que los había acompañado en su camino a Emaús. Era Jesús resucitado. Jesús resucitado había estado con ellos. El Señor había venido a su encuentro luego de vencer el poder del sepulcro. Había venido a su encuentro para conducirlos a la verdad y a la vida. Todo ahora tenía sentido para ellos. Habían experimentado un encuentro personal con el Señor. Por eso, sin poder contener su conmoción, estando llenos de gozo, por más que fuese muy tarde, se levantaron y regresaron para dar aviso a los hermanos que se habían quedado en Jerusalén. De este modo, el propósito de sus vidas cambió por su encuentro con Jesús resucitado. El propósito de sus vidas cambió por haber encontrado a Jesús resucitado. Ya no seguirían su marcha hacia Emaús, ahora serían testigos de la victoria de su Señor. Entre tanto que iban, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aunque habían sido duramente confrontados, las palabras de Jesús habían tocado en lo más hondo de aquellos hombres. La voz de autoridad del Señor hizo arder el corazón de aquellos que habían sido incrédulos. La palabra de Dios no es letra muerta. No es letra muerta. Por el contrario, Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace arder nuestro interior cuando la recibimos con humildad y sencillez. Cuando entendemos que es Dios mismo el que nos está hablando. Toca los nervios más sensibles de tu corazón. Nos conmueve, nos confronta, nos corrige, nos restaura. Como afirmó Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio del Espíritu Santo,
Dios viene a nuestro encuentro y nos hace oír su voz de autoridad a través de su palabra poderosa. Pero para oír la voz del Padre Celestial, necesitamos tomar el compromiso de involucrarnos para que ella obre en nosotros. Involucrarnos. Lo que dicen las Escrituras no es el contenido de un libro más, sino Dios mismo que nos habla personalmente. Amén. El versículo clave de nuestra iglesia para este año nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este versículo describe lo que los intérpretes de la ley hicieron en los tiempos de Nehemías, cuando tanto los muros como el culto a Dios fueron restaurados en Jerusalén, unos 450 años antes de Cristo. En ese momento, conmovido, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Como ellos y como los discípulos camino a Emaús. Nosotros también necesitamos recibir la palabra de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos experimentar su poder en nuestra vida. La palabra de Dios nos conduce a conocer y tener un encuentro con nuestro Señor. La palabra de Dios en la acción del Espíritu Santo nos conduce a hallar la salvación de Jesús, el Cristo prometido, que ha resucitado para darnos la victoria. Conmueva también nuestro Señor nuestro corazón ante su palabra. Por más que seamos confrontados o duramente corregidos por ella, aceptémosla sinceramente y encontraremos sentido a nuestra vida y salvación eterna. Por sobre todo, podremos experimentar una profunda comunión con nuestro Señor. Amén. ¿Arde tu corazón? ¿Arde tu corazón al oír la palabra de Dios o se mantiene frío e indiferente? ¿Están tus ojos abiertos o velados? El Señor Jesús viene hoy a nuestro encuentro para abrir nuestros ojos y para que abandonemos todo camino de incredulidad. Oigamos su voz. Dios te está hablando. Oigamos su voz. Abrámosle la puerta de nuestro corazón. Perseveremos en la lucha para que toda ceguera e insensibilidad espiritual sean arrancadas de nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos para que conozcamos la verdad y para que podamos ver a nuestro Señor, que siempre ha estado a nuestro lado. El día de hoy, nuestro Señor Jesús ha venido a tu encuentro. Camina a tu lado, te está hablando, te acompaña y te habla. Que tu corazón también arda ante sus palabras de amor. Que tu corazón también encuentre en Él su salvación y el propósito de tu vida, como aquellos discípulos en el camino a Emaús. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que nos traes en esta mañana. Señor, tú haces arder nuestro corazón con tu palabra. Tú abres nuestros ojos espirituales para que podamos verte. Señor, ayúdanos a poder perseverar en ti, a poder buscarte con humildad y sencillez de corazón, para que podamos involucrarnos en tu palabra, para poder oír tu voz de autoridad en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos revelas la salvación de Jesús a través de tu palabra y nosotros, por haber recibido tanto tu palabra como el testimonio de aquellos que la han experimentado, podemos encontrar a Jesús. Queremos permanecer en Él, queremos venir a una cita espiritual con Él, queremos tener un encuentro con Él. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a que podamos experimentar por tu palabra y por tu Espíritu Santo la promesa de tu salvación y una firme comunión contigo desde ahora y para siempre. Sabemos que caminas a nuestro lado, que nunca nos has abandonado, que siempre has estado con nosotros y sabemos que así también lo estarás por toda la eternidad. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.